directora sectorial en Acoplásticos. Para aquellos que de pronto no están tan familiarizados conmigo o con el gremio, simplemente darles un pequeño contexto. Acoplásticos es el gremio que desde hace más de 60 años representa y ejerce la vocería de las industrias del plástico, pero también otras industrias relacionadas con la petroquímica, incluyendo pinturas, materiales compuestos, caucho, químicos transversalmente e impresión 3D. Y pues bueno, dentro de todo nuestro eje de trabajo está el tema de impulsar la innovación, el conocimiento, la tecnología y todas aquellas oportunidades para las industrias que representamos. Entonces, un poco esta sesión de hoy se enmarca en esa iniciativa de transmitir conocimientos, buenas prácticas. Y pues bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos el webinar Manufactura de cubiertas aeronáuticas en materiales compuestos. Le damos la bienvenida al profesor Juan Manuel Mesa, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos va a contar sobre este tema el día de hoy. Vamos a estar hablando, se van a tocar 7 temáticas, incluyendo el estado actual de uso de materiales compuestos en aeronaves civiles y militares, estructuras híbridas tipo sándwich, componentes principales, tipo de núcleo, características geométricas y estructurales, determinación de secuencia de apilados en las pieles, propiedades generales importantes, mecánica, extracción, comprensión y flexión, técnicas también, COF, dilatación térmica, ITG, y matriz y adhesivos, selección o ingeniería inversa, también manufactura de cubiertas, oil cooler, UH60, y pues bueno, ya sin más, Juan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, te doy la palabra y avanzamos. Vale, pues muchas gracias María José y muchas gracias por la invitación a presentar este tema de manufactura de cubiertas, que es un tema pues que acá en la universidad junto con algunas empresas hemos venido trabajando ya hace algún tiempo. Y muchas gracias pues también a todos los asistentes por conectarse a este webinar. Voy a compartir pantalla y me confirmas que se vea bien todo. Dame un momento. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve Ahí en pantalla veo, completa? listo, ya veo la pantalla completa. Perfecto, Está entonces... bien, se está viendo muy Les bien. pedimos, por favor, mantener sus micrófonos silenciados para el buen desarrollo de la reunión y gracias. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Entonces, ¿podemos conversar? Excelente, perfecto. Listo, muy bien, María José. Nada, entonces, pues como les comentaba María José, la idea es conversar un poco sobre este tema de manufactura. Ahora les voy a mostrar la agenda y la idea es que pueden ir escribiendo sus preguntas, cualquier duda que tengan y, digamos, al finalizar podemos resolver y conversar un poco las dudas que ustedes tengan. Muy bien. Esta es la agenda. Como María José lo mencionaba, habían unos 6 o 7 puntos que los he condensado igual en estos 3 temas. Lo primero es hablar un poco del estado actual del uso de materiales compuestos en aeronaves civiles y militares. Ahí, digamos, vamos a encontrar la motivación de por qué esta charla en este contexto de materiales compuestos, donde vamos a ver que realmente hoy en día el uso de estos materiales pues, se ha expandido bastante en esta industria y también en muchas otras, pero nos vamos a enfocar en esta de la industria aeronáutica. Luego vamos a ver específicamente dentro de este contexto de aplicaciones aeronáuticas, ¿qué son esas estructuras tipo sándwich? Que de entrada, para que todos ya lo tengan en contexto, pues básicamente es cómo se manufacturan las cajas de cartón, donde se tienen 2 tapas y un núcleo, que en el caso de las cajas de cartón suele ser un panal de abeja o una cosa que se parece a un panal de abeja, o una especie de una estructura tipo cercha. Y después de hablar de algunas de las características más importantes, materias primas que se utilizan en este tipo de componentes, cómo se seleccionan y cómo se manufactura en términos generales este tipo de estructura, pasaremos a un ejemplo específico de la manufactura de cubierta oil cooler de un helicóptero UH-60, que básicamente nos va a dejar una idea, creo yo, bastante clara de cómo en general se manufacturan estas partes para cualquier otra componente que pueda caber dentro de las estructuras tipo sándwich en cualquier aeronave.
Pues bien, aquí lo que pueden ver es la foto de un avión. Hay muchísimas partes que están señaladas ahí, la mayoría de ellas, exceptuando los motores que aparecen acá, cockpit y la parte de adelante que es el radomo. En general, esas componentes que aparecen ahí marcadas tienen alguna función aerodinámica, lo que significa que tienen una geometría muchas veces compleja que no es fácil de manufacturar en otro tipo de materiales. Y digamos que hasta hace unos 20 años típicamente todo esto se manufacturaba en aluminio y para poder dar las formas pues había que hacerlo en pequeños tramos que luego eran remachados. Eso ha empezado a evolucionar y aquí podemos ver el ejemplo de una aeronave que es muy común en vuelos cortos que se utiliza en Colombia, la ATR 72. Y todo lo que ustedes ven en colores son componentes que están hechas en este tipo de estructuras tipo panel, que más adelante vamos a ver en detalle qué son. Pero como les decía, básicamente es la misma estructura o arquitectura que tiene la caja, una caja de cartón. Y pueden ver que los materiales más utilizados, que luego vamos a detallar, son fibras de carbono y núcleos de Nomex o Kevlar embebidos en una resina epóxica que ya, como les digo, detallaremos en unos momentos. También vemos algunas estructuras que son monolíticas, es decir, no son tipo sándwich, sino estructuras totalmente densas que no son como una caja de cartón, sino más bien, por ejemplo, como una placa de acero. También vemos fibras de Kevlar que son bastante utilizadas y fibras de vidrio y algunos otros tipos de núcleos que vamos a ver más adelante como poliuretanos, núcleos de aluminio, etcétera. Ya volveremos sobre eso. Aquí vemos un ejemplo de la evolución del uso en general de compuestos que incluye materiales monolíticos y tipo sándwich de esta aeronave Airbus A350 y desde los años 70 pues empezó a incorporar algo de estas estructuras. Esto es el porcentaje en peso en el eje de las Y, que de toda la estructura que se utilizaba en materiales compuestos, desde un 5% o menos, hasta hoy en día que más o menos estamos en el orden del 50 y algo en esta versión nueva del A350-900. Aquí pueden ver precisamente esta aeronave y todo lo que ustedes ven en colorcitos, que básicamente es toda la parte externa del fuselaje, motores y soportes de muchas partes, pues son hechas en algún tipo de material compuesto que hace uso de resinas plásticas y fibras de carbono, Kevlar y vidrio. Y muy pocas componentes como este soporte de motor que se hacen en titanio. Y obviamente ya dentro de la estructura misma de que no se alcanza a ver en esa foto, también hay parte de las costillas y estructura del fuselaje en carbono y muchas otras piezas obviamente todavía en materiales como titanio, aluminio, acero inoxidable y aceros en general. Deben prestar atención a lo que está en este verde oscuro, estas piezas que unen las alas al fuselaje y algunas superficies de control son hechas en estructuras tipo sándwich y las otras que aparecen en otros colores son monolíticas. Aquí vemos una aeronave Embraer que también es muy típica, utilizada acá. Todo lo que ustedes ven ahí está hecho en materiales compuestos y deben prestar atención a esta nomenclatura que está acá, donde se puede ver que son las partes, digamos, mostradas con línea continua o este tipo de líneas punteadas, que básicamente si prestan atención a todo lo que está en líneas continuas, son tipo sándwich. Entonces, de todas estas aeronaves que ven aquí, incluida estas versiones del Dreamliner de Boeing, pues utilizan una gran cantidad de materiales compuestos y dentro de esos materiales compuestos, algunas de esas partes, un porcentaje importante, se hacen en estructuras tipo sándwich. Aquí ven la evolución en general de las dos proveedores más grandes, que ya habíamos visto en parte esta figura para Airbus, pero aquí pueden ver que a la par han ido evolucionando tanto Airbus como Boeing y actualmente tienen más de un 50% en peso de toda la aeronave, de la estructura de la aeronave hecha en estos materiales. La razón de por qué se hacen en estos materiales es muy simple. Es peso. Estos materiales son muy livianos. Las resinas típicamente tienen densidades de 1.2 gramos por centímetro cuadrado, 1.200 kilogramos por metro cúbico, que comparado con el aluminio, que es de 1.600
2.700 kilogramos por metro cúbico, pues son mucho más livianas. El acero tiene 8.000 kilogramos por metro cúbico, entonces son mucho más livianas que el acero. El titanio tiene del orden de 4.500 kilogramos por metro cúbico. Y las fibras que se utilizan pues varían en un rango de entre 1.2 gramos por centímetro cúbico, que son las fibras poliméricas, pasando por las fibras de carbono de 1.7 gramos por centímetro cúbico hasta las de vidrio de 2.5. En promedio, los compuestos suelen tener densidades en torno a 1.7 gramos por centímetro cúbico o 1.700 kilogramos por metro cúbico, que comparado con las aleaciones de aluminio, titanio y acero, pues los vuelven mucho más livianos. Y claramente, pues en la industria aeronáutica, salvar peso o ahorrar peso es supremamente importante para poder ahorrar combustible. Aquí pueden ver las partes de un helicóptero, igual que en las aeronaves, como se puede ver en esta siguiente figura, se utiliza todo lo que está en colores, que básicamente es toda la parte externa, son materiales compuestos. Y de hecho, todo lo que ustedes ven en esa estructura externa, excepto por las palas de sustentación de la aeronave, son estructuras tipo sándwich. ¿Por qué en los helicópteros hay mucha más proporción de estructuras tipo sándwich? Porque la mayoría de esas partes que ustedes ven ahí son estructuras secundarias donde no hay una responsabilidad estructural tan grande, contrario a lo que sucede en los aviones, donde la mayoría de las partes, excepto el fuselaje, pues tienen una función estructural o una responsabilidad en términos de soportar esfuerzos muy elevados. Así que en estos helicópteros, en general, hoy en día lo que se puede ver son materiales como el Kevlar, núcleos de aluminio, núcleos de Nomex, que ya los vamos a ver, fibra de vidrio, fibra de carbono. Aquí pueden ver, para ir entrando un poco en materia en lo que vamos a ver en la parte final de esta conversación, la foto general de un UH-60 de Sikorsky, y todo lo que ustedes ven con numeritos son partes hechas en materiales compuestos. La inmensa mayoría de la configuración de estos helicópteros son pieles de Kevlar, es decir, láminas de Kevlar que están siendo integradas a paneles con núcleos, bien sea de Kevlar, Nomex que se llaman, o núcleos de aluminio. Les voy a mostrar esta pieza que aparece aquí, ya la vamos a detallar. Todas estas piezas en verde que aparecen son paneles, y estas que aparecen acá abajo ya son estructuras sólidas, pero son igual de materiales compuestos, como esto que se llama un deep pan, que es la bandeja que está encima del piloto, los pisos de la aeronave, todo eso en materiales compuestos para ahorrar peso. Para quienes conozcan un poco de la estructura de los helicópteros, pues básicamente son ladrillos que vuelan. Eso no es aerodinámico, son extremadamente pesados en su estructura. Los motores son extremadamente potentes para poder, digamos, tener un buen desempeño. Entonces, cualquier ahorro en peso que se haga aquí en las estructuras, pues es más que bienvenido. De hecho, aquí pueden ver algunos de esos nombres de esas partes importantes que vamos a ver cómo se manufacturan, como este sliding fairing, que es básicamente una cubierta protectora que se desliza, las cubiertas de acceso o puertas de acceso a la parte mecánica de transmisión. En este caso, estas, digamos, tapas de aquí se llaman APU, que son la unidad auxiliar de potencia para, digamos, poder mandar energía a varios subsistemas. Esta parte de acá que se llama la Fire Extinguisher Access Door, que es, digamos, por donde salen los gases de combustión. Aquí está esa parte, el el sliding, el fire, y las puerticas que vamos a aprender a cómo es que se manufacturan. Estas son las cubiertas APU, y estas son las famosas oil cooler que están justo al lado de la transmisión. Bien, aquí vemos esas piezas. Estas son fotos tomadas directamente pues, de Fuerza Aérea, con quien tuvimos este proyecto de reposición de estas partes. Esta pieza más o menos tiene una dimensión de 1,80 por 2.5 metros de largo. Esta es la cubierta de la parte donde se accede a parte del motor. Esta es la puerta de acceso de carga. Estas son las famosas puerticas que se llaman oil cooler. Y esta, las cubiertas APU que les mencionaba. Y esta la llaman sling cover, que es la fire extinguishing cover. Esta es una pieza más o menos de 1,50 por 1,50 por 1,50 de dimensiones. Esta APU tiene más o menos 1,20 por 80 centímetros. Y esta más o menos de unos 60 por 50 centímetros.
Bien, todas estas piezas que ustedes ven aquí, de hecho en esta sección de esta puerta se puede ver que tiene como una pequeña estructura que sería el núcleo y las tapas pues de esa componente, ¿vale? Bien, esta es una evolución para los que les gustan los números de dinero del consumo en billones de dólares de la industria aeronáutica. La pedí a ChatGPT porque no es fácil conseguir estos reportes, digamos, libres. Se consiguen, pero hay que pagarlos, ¿cierto? Y pasamos pues de 2014 de un consumo total de compuestos en todo el mundo de más o menos unos 12 billones de dólares a 2024 de unos 20 billones de dólares. De todo ese monto, en cubiertas o paneles, hoy en día estamos en el orden de 5 billones de dólares en el mercado global, que es una cifra pues interesante. Bien, aquí terminamos la primera parte que nos ubica de por qué estas estructuras tipo sándwich son interesantes en la industria aeronáutica. Y lo que vamos es para la segunda parte, donde vamos a ver un poco de detalle de cómo es que estas estructuras se manufacturan, cómo se seleccionan materiales para ellas. Y vamos a ver lo más importante en este momento es por qué se utilizan. Ya hablamos algo de que ellas ahorran peso, pero vamos a dar una pequeña explicación para esto. Lo que ustedes pueden ver ahí es una viga, que básicamente es una viga de madera en este caso, que está soportando el mismo peso tanto a la izquierda acá como a la derecha. Pero claramente en la posición de la derecha, esta viga se flecta mucho más que en la posición de la izquierda. La razón es que en esta posición a la izquierda, el eje neutro, o para no confundir mucho, digamos, el eje de simetría o el plano de simetría de esta viga, que queda justo aquí a la mitad, hace que esta área respecto a la carga aplicada sea mucho más, digamos, tenga mucho más inercia. La inercia es la capacidad que tiene un objeto de resistirse a que sea volteado o doblado. En este caso, respecto a la mitad de esta sección, esta altura es mucho más grande que a la derecha. Si vemos la sección media de esta altura es muy pequeña y por tanto esta sección va a tener muy poca inercia. Y como tiene poca inercia, tiene poca resistencia a ser volteada. Esto es muy utilizado en ingeniería, por ejemplo, en todo el diseño de edificios y en general de estructuras. Aquí pueden ver a la izquierda una viga en I y unas vigas tipo U, donde el objetivo de ellas es, de hecho, alejar tanto como se pueda del eje neutro o de la sección media, en este caso, esta superficie de acá para dar la mayor cantidad de inercia. Al tener mayor inercia, estas vigas suelen ser mucho más rígidas que si estuvieran ubicadas en la dirección contraria, como en este caso acá a la derecha. Y ese mismo principio se utiliza en los paneles. Aquí pueden ver un panel de cartón que es utilizado para, por ejemplo, embalar computadores, lavadoras, en general, digamos, electrodomésticos, para protegerlos pues de impactos y golpes. Aquí lo que pueden ver es la configuración típica de un sándwich, que son las pieles, que es esta lámina de cartón enrollada, un núcleo que en este caso es tipo panal de abeja, abajo tenemos otra piel y estas dos pieles, la de arriba y la de abajo, se pegan con algún adhesivo, en general en este caso algo similar al colbón o alcohol polivinílico, y eso hace que podamos tener una estructura con unas tapas o pieles que tienen unas propiedades interesantes y hacemos que hacia el centro el núcleo tenga muy poco peso y eleve la inercia de esa caja, y por eso ustedes ven que las cajas de cartón son muy rígidas. Tienen mucha inercia y muy poco peso logrado a través de dar mucha área con estructuras muy livianas. Aquí pueden ver otra caja de cartón que en este caso de hecho no es una caja de cartón, sino una estructura utilizada para puertas. Hoy en día, si ustedes van a Home Center, muchas de las puertas comerciales por dentro tienen cartón en esta forma de panal de abejas. Se ahorra mucho en peso, en transporte, se vuelve muy barata y se vuelven mucho más rígidas que si estuvieran sin nada en la mitad, si solamente fueran paneles pegados en los contornos o en los bordes. Aquí pueden ver una comparación de un material sólido con dos tapitas o pieles de espesor T. Aquí, digamos, para comparación decimos que la rigidez, que es, digamos,
cuánto se deflecta esa estructura por cada unidad de carga que se ponga, como en el caso de esta viga de acá, ¿cierto? Es decir, para estos 100 kilos, ¿cuánto se deflecta? Eso es la rigidez. Claramente esta viga de acá en esta posición sería muy poco rígida comparada con esta. En esta foto, entonces, lo que están viendo es, para esta estructura, dos láminas pegadas tendrían una rigidez en cualquier unidad de 1, una resistencia a la flexión de 1 y un peso de 1. Pero si en la mitad de esas dos tapas colocamos una espuma o una estructura tipo honeycomb como este núcleo que ven aquí para darle inercia, esa rigidez pasaría a ser 7 veces, la resistencia se multiplicaría por 3.5 veces comparada con esta estructura que dice material sólido y el peso apenas aumentaría un 3%. Miren lo que sucedería acá al colocar un núcleo que elevara la altura total de este sándwich a 4 veces el espesor, tendríamos una rigidez de 37 veces, una resistencia de 9 veces más, y apenas el peso se aumentaría respecto a esta estructura sólida en un 6%. Eso deja muy claro por qué los paneles son tan utilizados en estructuras aeronáuticas. Las superficies de control deben ser rígidas. ¿Para qué? Para no perder la forma, porque si pierden la forma dejan de dar sustentación o control a la aeronave. Y además se requiere que sean rígidas. Pero tienen una desventaja. Ustedes cuando se suben a un avión, si eventualmente miran por las ventanas, ven muchos letreros que dicen no step, no se pare aquí. Y ese letrero está previniendo a quienes hacen mantenimiento mecánico de que no se paren ahí porque estos núcleos no resisten compresión. Si, por ejemplo, se cae una herramienta, golpea la superficie del panel, aquí podemos ver un panel, la configuración general. Si algo golpea este panel, aunque usted por fuera no lo vea, este núcleo por dentro se va a ver, digamos, comprimido y probablemente se va a despegar de las pieles o de las tapas. Y eso ustedes los pueden probar con una caja de cartón. Si usted una caja de cartón con la uña la trata de indentar o presionar, va a ver que se deforma muy fácil. Pero si usted se para sobre una caja de cartón, no va a haber nada. La carga está distribuida y el elemento mecánico soporta esas cargas distribuidas. Entonces aquí pueden ver la arquitectura general de lo que se utiliza en industria aeronáutica, lo que llamamos las pieles o los face sheets, que son, digamos, o skins también los llaman en inglés, o las tapas en español o pieles. Entonces son dos pieles, las que están en azul, pegadas por un adhesivo, este adhesivo que está en color, no sé, como amarillito o rosado, no sé qué color es, y honeycomb, que puede ser de muchos tipos de polímeros, polímeros como resina epóxica, polímeros como resina epóxica reforzado con Kevlar, em, núcleos de aluminio, núcleos de PVC. Hay muchos tipos de núcleos. Como vamos a ver en la industria aeronáutica, los más utilizados son los de epóxica y aramida o Kevlar y núcleos de aluminio. Pero en otras industrias como la naval, el PVC es de lo más utilizado por un tema de costos, son mucho más baratos. Aquí ven ya el panel ensamblado y pues básicamente la rigidez de los paneles viene de dos componentes. Una que es las pieles o las tapas. Ellas dan rigidez contra la deflexión. Y el núcleo da la rigidez ante las cargas de cortante. Entonces, la deflexión total pues será la suma de las deflexiones que se produzcan en las pieles y el núcleo, y es por eso que es tan importante tener pieles y núcleos que sean muy rígidos. En el caso de las pieles rígidos a tracción o a flexión, y en el caso de los núcleos que sean muy rígidos a esfuerzos de corte, que son los que están sometidos esas estructuras. ¿Por qué esfuerzos de corte? Porque un panel típicamente está apoyado en sus extremos y las personas o las cargas se aplican distribuidas sobre ese panel y eso lo flecta y el núcleo de hecho es como si lo estuvieran cortando como una tijera, que es un esfuerzo de corte. Aquí entonces ya pasamos a ver un poco las materias primas en detalle que se utilizan para la manufactura en la industria aeronáutica. La más utilizada son los tejidos uniaxiales o unidireccionales. Aquí pueden ver estos tochos, se llaman en español, o robins, que también les dicen, van en la dirección vertical de esta foto. Estos hilos en blanco pueden ser hilos de nylon que simplemente le están dando soporte a los tochos o a los robins que van en la dirección vertical en este caso para que no se desbarate el tejido. Es el más utilizado por la simple razón
de que podemos explotar muy bien las propiedades justo en esa dirección. Otro tipo de tejido muy utilizado o patrón de tejido son los tipo twill, que aquí lo pueden ver, los tipo satín, que se parecen bastante también a esto, y los tipo plain. Pero de lejos los más utilizados son los unidireccionales y los tipo twill. La razón de por qué los twill son muy utilizados es que copian bien los moldes. ¿Por qué los copian bien? Tienen una propiedad que se llama el handling y el drapability, que es la capacidad de transporte y la capacidad de copiar cosas. Y eso se entiende porque estos materiales tejidos de esta forma pues no son tan rígidos como los tipo plain, porque es como una cercha, ¿cierto? Cada dos tochos usted tiene un apoyo, mientras que acá el apoyo está cada dos, tres o cuatro hilos, y eso hace que él se pueda acoplar mejor a los moldes. Pero también, tanto los uniaxiales como los tipo twill dejan que las resinas fluyan mejor a través de los tejidos, y eso garantiza que tengan menos porosidad. Bien, aquí pueden ver un ejemplo de lo que es la rigidez de distintos materiales. En esta foto de arriba lo que está en amarillo es Kevlar, lo que está en negro es carbono, pilas que en Colombia se vende mucho fibra de vidrio pintada de negro y se la hacen pasar como carbono, entonces hay que aprender a distinguir eso. Pero en general lo que es amarillo es Kevlar, bueno, y también venden fibra de vidrio teñida de amarillo. La fibra de vidrio es, como conocen, pues blanca o transparente, pero la venden del color que quieran. Y hay que tener cuidado pues cuando uno compra estas materias primas que sí sean lo que uno está pidiendo. Em, Acá pueden ver entonces distintas vigas con la misma sección transversal. Todas tienen la misma sección transversal y el apoyo desde este borde hasta donde está este pecito en negro es el mismo. Y claramente pueden ver que lo que más se deflecta ante la misma carga es la fibra de vidrio, la balsa, y la que menos se deflecta es la fibra de carbono. Pero ojo que lo que más importa a la hora de diseñar no es cuánto se deflecte por unidad de carga, sino cuánto se deflecta por unidad de carga y unidad de lo que pesa la viga o la estructura. Resulta que el carbono tiene una densidad muy baja cuando está embebido en resinas epóxicas, es del orden de 1,5, mientras que el acero, que está acá a la izquierda, tiene una densidad de 8. Y claramente entonces el mejor de todos los materiales y el más liviano para resistir deflexión es carbón. Pero no se engañen porque la balsa es muy liviana, tiene densidades por debajo de 1, lo cual hace que la balsa también sea muy rígida por unidad de fuerza. Es decir, lo que se llama la rigidez específica es muy alta, y esa es una razón por la cual la balsa se utiliza como núcleo en muchas partes aeronáuticas y tiene ventajas sobre otro tipo de núcleos. Y el Kevlar también es muy liviano. El Kevlar tiene una densidad embebida en una resina poliéster o epóxica del orden de 1,6 aproximadamente, lo cual hace que la rigidez también del Kevlar sea muy buena, y a eso hace que también se utilice pues, en estructuras aeronáuticas. Entonces digamos que en resumen, los materiales más utilizados en las pieles, dado que tienen una alta rigidez específica, son carbono, Kevlar y a veces vidrio. Y como núcleo de los materiales naturales se utiliza balsa. Pero hay otros tipos de núcleos, se los voy a presentar acá antes de ir sobre esa filmina que acabo de pasar rápidamente. Aquí pueden ver distintos tipos de núcleos. Tenemos algunas espumas de PVC y otros polímeros. La balsa aparece aquí. Núcleos de aluminio y núcleos de Nomex, que es básicamente eh, resina epóxica con fibras picadas de Kevlar. Volviendo a esta foto, aquí pueden ver un gráfico de esfuerzo versus deformación para los distintos tipos de fibras. Como pueden ver, el carbono para cargas muy altas se estira muy poco en un ensayo de tracción, lo cual hace pues, que sea un material muy rígido, o mejor dicho, esto es porque es un material muy rígido. Y también pueden ver que tiene una alta resistencia a la compresión. A la aramida no le va nada mal, tiene una resistencia buena y una deflexión un poco más grande, y siendo muy liviana, de hecho, la resistencia y rigidez específicas son muy altas. Y básicamente, pues como les decía, por eso son los materiales más utilizados en esta industria. Volviendo a los núcleos, en general los núcleos que se utilizan son núcleos bien sea tipo honeycomb, vamos a ver, no tengo la foto, y unos que se llaman FlexCore. Enseguida, si entramos, si nos da tiempo, lo vemos en internet, que son unos núcleos muy parecidos a tipo honeycomb. Y aquí pueden ver las propiedades generales que tienen estos núcleos. Miren, la rigidez al cortante son muy bajas.
pero es lo mejor que hay en el mercado, rigideces de apenas del orden de megapascales, cuando por ejemplo un acero fácilmente tiene 100 gigapascales de rigidez al cortante, estos núcleos apenas tienen del orden de 1. Pero la densidad de estos núcleos, porque son huecos, pues puede ser 0.1 gramos por centímetro cúbico, lo cual los vuelve competitivos pues con un acero rígido. Y las resistencias al cortante sí son extremadamente bajas. Pues miren, son del orden de 1.7, cuando un acero fácil puede tener del orden de 100 megapascales. Entonces, eso les muestra que estos paneles no pueden resistir cargas grandes de cortante o de compresión, y por eso pues hay que cuidarlos mucho. Bien, aquí pueden ver unos gráficos de resistencia a la compresión versus la densidad de distintos materiales como honeycomb de aluminio y Nomex, algunas espumas acrílicas y de PVC. Miren que tanto la resistencia a la compresión como otras propiedades van a depender de la densidad. Y como bien saben, pues las espumas se pueden obtener en distintas densidades. El tema de selección es relativamente complejo, pero afortunadamente en ese clic que di ahí pueden entrar a esta página. Hexcel es uno de los proveedores mundiales más grandes de materias primas para la industria aeronáutica de materiales compuestos. Y pueden acceder a estos documentos. Aquí pueden ver un FlexCore, precisamente de los que les hablaba. Este también es un tipo FlexCore, donde si ustedes hacen un ejercicio mental, la facilidad de doblarlo en la dirección X, la horizontal de sus pantallas, va a ser distinta a la dirección. Es mucho más fácil doblarlos en la dirección y estos se utilizan para copiar curvas. Mientras que este de acá es un panal de abeja que tiene igual rigidez para ser deflectado tanto en la dirección X como Y. Y aquí básicamente están los criterios de selección de estos materiales, que básicamente tienen que ver con la rigidez al cortante, resistencia a la compresión y resistencia a la tracción. Entonces, pues ustedes quedan con esta presentación y pueden explorar un poco esta guía de selección de estos materiales. Bien. Hay algunos otros aspectos que deben tener en cuenta a la hora de seleccionar esos núcleos, aparte de las propiedades mecánicas, como la temperatura de servicio. En componentes aeronáuticas, ustedes saben que cuando pues, estas aeronaves alcanzan, no sé, 10, 30.000 pies, pues las temperaturas pueden descender hasta menos 50 grados centígrados. A esas temperaturas casi todo material es frágil, entonces deben garantizar que los materiales seleccionados aguanten esa temperatura. Y por el contrario, hay algunas estructuras como por ejemplo la salida de aire de un motor a combustión, ¿cierto? Pueden alcanzar temperaturas del orden de 200 grados centígrados en algunos casos. Entonces, hay que tener en cuenta las temperaturas de servicio, la huella electromagnética, es decir, por ejemplo, en la punta de un avión, los radomos donde están las antenas de comunicación, debe ser totalmente transparente frente a las señales electromagnéticas, pues para que los radares puedan ser eficientes. Y otros aspectos ambientales como la humedad, la condensación de agua, radiación UV, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar materias primas. Bien, en cuanto a las resinas, es una industria muy estándar. En general, las resinas son resinas epóxica o bismaldehídas. Y el principal criterio de selección es temperatura de servicio y temperatura de curado. Como vamos a ver en unos minutos, estas estructuras tienen que ser postcuradas o curadas. Y típicamente las temperaturas de postcurado son de 120 a 180 grados centígrados. Eso significa que uno de los criterios de selección va a ser, ¿tengo el equipo para poder postcurar a esa temperatura? Y si no lo tengo, debo buscar resinas que no necesiten postcurado, que ya las hay en el mercado, ahora las vamos a ver, pero que son extremadamente costosas. Pero digamos que también te ahorran en el proceso de manufactura la energía, los hornos y otra componente que vamos a ver que son autoclaves que se requieren pues para esto. Pero obviamente también se requiere ver otras propiedades para la selección de resinas y una de ellas, la más importante tal vez, es la tenacidad, que se puede más o menos interpretar como qué capacidad de deformación tiene la resina para soportar cargas sin que se agriete. Entonces, sobre esto no voy a ahondar mucho más porque es un tema un poco complejo, pero digamos que igual el proveedor Hexcel tiene un catálogo de selección de resinas y para la industria aeronáutica realmente es un manojo de unas 5 a 10 resinas de las que usualmente uno hace uso. Bien, como les decía, pues tenemos
por un lado los tejidos, recordando un poco los más utilizados uniaxiales y los tipo twi y los satín, y tenemos las resinas, las más utilizadas las epóxicas, con distintos tipos de postcurado, pero contrario a lo que en general ustedes están acostumbrados de comprar el tejido por un lado y la resina por otro, usualmente usted compra el tejido con la resina en esta industria y a eso se le llama un pre-preg. Aquí pueden ver la foto de un pre-preg, está entre dos láminas azules que es un poliéster o un nylon, dependiendo del material que se esté comprando, y el tejido en el medio. Este tejido ya trae la resina. ¿Por qué se hace eso? Porque el fabricante al preimpregnarlo, usualmente lo que hace es que pasa el tejido a través de unos rodillos y garantiza que no haya poros o aire atrapado en el tejido. Y eso maximiza la cantidad de fibra y minimiza la cantidad de poros con la que va a quedar la pieza. La porosidad es un tema central en la manufactura de compuestos para la industria aeronáutica. Típicamente se toleran porosidades del 1 al 2%. Para que se hagan una idea, casi que cualquier producto que ustedes fabriquen por laminación manual, por aspersión, tiene porosidades de entre el 10 y el 30%. Un producto que ustedes fabriquen por infusión, los que tengan esa tecnología, puede llegar a porosidades del 4%. Y la industria aeronáutica rechaza cualquier cosa que esté por encima de 2%. La razón es muy simple. En esa porosidad, cualquier aire que haya quedado atrapado durante la manufactura va a tener agua. Y esa agua, al calentarse en servicio, pues va a evaporarse y va a agrietar el compuesto. Y por el contrario, se va a condensar y esa condensación, cuando lleguemos a temperaturas muy bajas de ese aire, puede llegar a expandir esa agua condensada y también va a generar grietas. Así que es un factor clave pues en la manufactura de compuestos garantizar que no haya porosidad y no haya aire con humedad durante la manufactura. Bien, entonces estos preimpregnados pues dan esas ventajas, controlan la porosidad y además usted puede sacar estos tejidos del refrigerador que usualmente se almacenan a menos 14, a menos 18 grados centígrados y tienen semanas para fabricar su pieza. Una vez que usted saca ese tejido preimpregnado y lo pone en el molde, tiene aproximadamente entre una semana y 2 meses para consolidar la pieza. Después de eso, la resina pierde tactosidad y ya no se adhieren bien las capas, pero te da todo el tiempo suficiente para una manufactura muy bien pensada y sin errores. La desventaja adicional de tener que almacenar a temperaturas tan bajas, que es un costo alto, es que usualmente requieren un autoclave, que es básicamente una olla a presión para la manufactura, y ya vamos a ver por qué. Y usualmente el costo es alto. Pero hoy en día ya venden tejidos preimpregnados que se llaman out of autoclave, es decir, fuera de autoclave, y adicionalmente que pueden ser almacenados a temperatura ambiente y dan un shelf life o un tiempo de uso de hasta 1 año si no se almacenan en refrigerador. Pero para que se hagan una idea, el metro, ni siquiera es metro cuadrado, es poco menos de un metro cuadrado, está en torno a $140 puesto en Estados Unidos. Y este del que les estoy hablando ni siquiera tiene una certificación grado aeronáutico, sino es para aplicaciones civiles. La verdad no tengo los precios pues, de Hexcel de estos materiales fuera de autoclave. Bien, entonces hasta aquí hemos visto las materias primas de las pieles, resinas, tejidos preimpregnados, tipos de núcleos, y pasamos a otro tipo de materia prima, que son los adhesivos para pegar las tapas a los núcleos y los materiales de relleno, que usualmente son mezclas de resina con esferas huecas o espumas tipo poliuretano u otro tipo de espumas que se llaman sintácticas. Los adhesivos, pues básicamente, como ya saben, es para pegar los núcleos a las pieles y típicamente son adhesivos de resinas epóxicas. De nuevo, los criterios o parámetros de selección son temperaturas de servicio y algunas propiedades mecánicas. Lo más importante, la resistencia al pelado o a la tracción y al cortante. ¿Qué es eso de resistencia al pelado? Cuando ustedes pegan una cinta Scotch sobre un papel y luego para retirarla la levantan e intentan pelarla, eso es un pelado, ¿cierto? Levantarla, es decir, perpendicular al plano donde estaba pegado. Esa resistencia al pelado es muy baja en general de casi todos los adhesivos y a la tracción mucho menor. Los adhesivos en general no están hechos para soportar tracción y como para que se hagan una idea, el mejor adhesivo de este planeta tiene
resistencia a la tracción de 100 megapascales, vale más o menos del orden de 1.200.000 pesos, 250 gramos, y se utiliza para cosas muy, muy específicas. Y en general, los adhesivos epóxicos para esta industria aeronáutica vienen en forma de rollos. Es decir, son láminas de algún tipo de epóxica que viene usualmente tenacificada, es decir, que se puede estirar un poco para soportar deflexiones. Y esos adhesivos, para poder pegar, necesitan ser curados. Es decir, necesitan unas temperaturas que típicamente son 90, 120 o 180 grados centígrados para que se derritan un poco, se activen las componentes químicas y adhieran los núcleos a las tapas. Pero adicionalmente, esos adhesivos necesitan que usted garantice una presión externa para poder garantizar una resistencia adecuada. Y eso hace que la manufactura de los paneles aeronáuticos no sea tan simple, porque ni garantizar temperatura ni presión es fácil, como vamos a ver enseguida. Obviamente, para la selección también hay otros criterios, como humedad, temperatura de servicio, etcétera, huella electromagnética y, como en todo proyecto, dinero. De nuevo, aquí ustedes pueden ver una guía de selección de Hexcel de adhesivos. Entonces, pues les dejo la tarea a los que tengan curiosidad por esto, de entrar a la selección de, pues, a esta guía de selección. Aquí, por ejemplo, si usted quiere hacer unión de compuestos, criterio de selección, por ejemplo, temperatura, entonces usted entra aquí y le dice, vale, tengo dos tipos de adhesivos. Bueno, ahí les dejo pues la tarea para que exploren poco este tema. Otro de los representantes grandes que hay, y tal vez el más utilizado en la aeronáutica, es HiSol. Ellos tienen una guía de selección un poco más básica, ¿cierto? Que le llaman los Film Adhesives, que son los aeronáuticos, y también están las espumas que vamos a ver a continuación. Y aquí le dicen, vean, en la página 6 están todos los adhesivos que tenemos para pegar metales y honeycombs. Entonces ustedes van aquí y ahí están los distintos criterios y etcétera. Y básicamente hay un puñado como de 4 a 6 adhesivos que son los más utilizados en la industria aeronáutica. Muy bien. Y por otro lado tenemos entonces las espumas. Las espumas se utilizan para rellenar los núcleos. ¿Para qué se hace eso? Miren, aquí abajo a la derecha pueden ver un núcleo tipo honeycomb y lo que está en verde es una espuma. ¿Para qué se hace eso? Estos paneles tienen que ser acoplados al chasis o a alguna otra estructura. Eso se hace a través de estos insertos y tornillos. Estos insertos hay que meterlos dentro del panel. Aquí lo que pueden ver es la sección transversal de un panel. Estas son las pieles que apenas se ven. Y el resto, estas láminas verticales, son el corte que se le hizo al honeycomb. Y acá un inserto pegado. Acá pueden ver ya, digamos, la sección transversal de un panel a la cual se le metieron estos tornillos. Y estos insertos funcionan de una forma muy simple. Una vez manufacturado el panel, usted abre el agujero. Aquí pueden ver el agujero, se hace con un sacabocados. Se inserta el inserto y estos huecos que ven aquí a la derecha se utilizan para inyectar la resina de relleno o la espuma de relleno que ancla el inserto al panel. Para eso se utilizan estas espumas de relleno. Pero también se utilizan para rellenar, por ejemplo, los bordes u otros puntos duros que usted requiera. Los bordes de los núcleos casi siempre se rellenan porque son zonas donde hay transiciones de tejidos que hacen las veces de concentrador de esfuerzos. Entonces, para disminuir el esfuerzo, lo que usted hace es que aumenta el área de pegado a través de rellenar los núcleos. Igual que en el caso de los adhesivos, pues la temperatura de servicio, ciclo de curado, factores ambientales, temas electromagnéticos y costos son los principales criterios de selección. Y como vieron en este link de HiSol, están las principales espumas que utiliza la industria aeronáutica. Y ya para terminar esta segunda sección, pues básicamente la técnica de manufactura de paneles es la que se llama bolsa de vacío. La bolsa de vacío utiliza en general moldes muy similares a los que ustedes están acostumbrados de FRP, pero si hay que hacer postcurado, obviamente la resina que deben utilizar para ese molde pues no es una resina común y silvestre, sino que les debe aguantar 120 o 180 grados centígrados. Se consiguen comercialmente en Colombia sin ningún problema. O si son moldes, pues para producir ya muchas piezas, típicamente de aluminio, que sea además conductor del calor para poder transferir bien pues ese calor y lograr una uniformidad de temperatura en toda la pieza en el postcurado.
Típicamente las materias primas que se utilizan entonces son iguales para el encerado del molde, pero adicionalmente a los tejidos, núcleos que ya mencionamos, adhesivos, utilizamos unos consumibles que son los siguientes. Después del apilado de toda la pieza aquí, de los núcleos, tejidos y demás, se utiliza algo que se llama el Peel Play. Básicamente es una tela que es o de nylon o de otro material que esté siliconado. Básicamente sirve de desmoldante. Hace las veces pues de aislar el resto de los consumibles, que qué consumibles son de la pieza para que no se peguen. Viene una cosa que se llama el Release Film, que es esta que aparece acá. Es básicamente una película muy delgadita de nylon con perforaciones. Esas perforaciones dejan salir el exceso de resina y dejan que el vacío que se va a aplicar, como vamos a ver ahora al sistema, pues pueda entrar a todas partes. Luego tenemos lo que se llama el breather, que básicamente es lo que se conoce acá en Colombia como guata, que es pues un tejido esponjoso. Muchas veces se hace de poliéster y que lo que va a hacer es que el exceso de resina que tengan estos tejidos que pasa a través de este release film llegue hasta este breather y quede ahí, es decir, absorbe el exceso de resina. Pero también tiene otra función que es distribuir la presión de vacío que vamos a ver que se utiliza en estos sistemas. Finalmente, en todo el borde se deja una pestaña en el borde del molde, se coloca una cinta de doble faz que se llama una cinta tipo tack, es decir, usted la presiona y ella sella mucho mejor el plástico que va a colocar aquí encima. En Colombia se consigue también, es un poco costosa, pero pueden utilizar cualquier mastic en vez de estas cintas que son tan costosas. Este plástico típicamente es de nylon y venden muchos plásticos para sellar todo el sistema. Y básicamente la selección es por temperatura de curado y capacidad de formación plástica para poder copiar bien la pieza. Luego a este bolsa, cuando se sella, se le hace un agujero y en algún punto se le pone una línea para hacer vacío. Entonces con una bomba de vacío o un Venturi, usted hace el vacío y eso hace que esta bolsa de acá presione todo el sistema y compacte y consolide bien la pieza y obligue a extraer el exceso de resina. Y además mantiene la presión para mantener unido todos los núcleos a las tapas, ¿vale? De esa forma se controla parcialmente la presión de unión que se requiere por ficha técnica en los adhesivos. Y este conjunto completo va para un horno a hacer el proceso de postcurado para lograr las, digamos, características mecánicas adecuadas del sistema. Aquí pueden ver algunas fotos de un peel play siendo colocado sobre un moldecito de un barquito. El release film, este rojo que estaba acá, es este mismo y está perforado. Luego el breather o la guata, aquí ven toda la cinta en la periferia de este molde, un accesorio de vacío y ya una vez que se ha hecho el vacío está consolidado y pueden ver que la bolsa se ha arrugado y ha copiado la forma pues de este barquito. Y luego ya pues se mete al horno y se hace el desmoldeo después de terminada la pieza. Sin embargo, cuando usted utiliza prepregs y tiene adhesivos que requieren unas presiones más controladas para lograr una buena unión mecánica, se utiliza lo que se llama un autoclave. El autoclave es básicamente una olla a presión, donde se aplica entre 1 y 2 bares de presión positiva. Aquí pueden ver una pieza, el núcleo, los consumibles, todo el sistema metido allá adentro con el canal de succión para hacer el vacío. Y básicamente lo que se hace entonces, una vez que usted armó todo el paquete, el molde y lo cerró, lo mete aquí al autoclave y miren los ciclos que se aplican. El vacío de menos 1 pulgada menos 27 pulgadas de mercurio o menos 1 bar aproximadamente. Ese vacío se mantiene hasta que usted llega y empieza a aplicar la presión positiva en la olla a presión o en el autoclave. Miren, la temperatura va subiendo hasta la temperatura recomendada de postcurado del adhesivo y de los materiales preimpregnados. Y denme un segundito, discúlpenme, por favor. Ok. Y luego se mantiene esa presión positiva y luego hay que enfriar lentamente para que no haya lugar a contracciones térmicas muy grandes, descontroladas, que puedan generar esfuerzos residuales muy grandes que dañen la pieza. En el caso de los preimpregnados o lo que se llama out of autoclave,
pues el ciclo de curado es muy simple, es la bolsa de vacío con presión negativa, o sea, vacío, y se sube la temperatura hasta la temperatura de postcurado. Y básicamente con eso terminamos toda la parte teórica que nos pone, digamos, en contexto de cómo es que se manufactura y las principales características pues, que deben tener en cuenta para la selección de materias primas. Pues es muy pretencioso resumir esto en una hora. Este es un curso que típicamente doy durante todo un semestre en la universidad, donde manufacturamos pues estas distintas piezas. Y ahora sí vamos a la parte práctica. Lo que les voy a mostrar es el caso de estudio de una cubierta oil cooler de un UH60. Aquí ven la foto de estas piecitas, como les decía, son más o menos de 50 por 60 centímetros. Y son estas puerticas que dan acceso a toda la parte que está al lado de la transmisión. Aquí encima está, pues pueden ver el eje del rotor del helicóptero. Y esto le da el acceso a los mecánicos a todas las unidades de hidráulica donde van el aceite y demás, pues fluidos que se conectan hacia el motor y a otras partes de las superficies de control. Entonces, estas cubiertas pues básicamente cumplen con una función aerodinámica, pero básicamente es de protección de que no ingresen fluidos y que no ingrese aire pues a esa estructura. Estas compuertas pues tienen estos agujeros aquí para poner estas bisagras que ven acá para anclarlas pues a la estructura y tienen temperaturas de servicio de entre más o menos del orden de menos 60 grados centígrados y 20 grados centígrados. Están expuestas a humedad, agua, radiación UV y como cargas importantes, realmente la carga más importante es cuando el mecánico pisa aquí y cuando por descuido pues deja caer una herramienta. Así que realmente en general son cargas bajas. Aquí pueden ver pues las dimensiones generales de ellas. Y nada, manos a la obra con esto. Aquí pueden ver una cubierta extraída de un UH60 a la que le hicimos ingeniería inversa. Si nos da tiempo, les puedo presentar un poquito de la ingeniería inversa. Si no, pues se las quedo debiendo. Pero básicamente la foto está para mostrarles que la cubierta original pues trae un panal de abeja. Esta es una piel desprendida de esta sección donde quedaron los rastros del honeycomb. Y lo que ustedes ven aquí realmente es el adhesivo que fue totalmente desprendido de color como, no sé, café, ¿vale? Aquí pueden ver de nuevo el adhesivo desprendido y aquí una sección completa de un sándwich. Aquí pueden ver una bisagra puesta, una bisagra extraída. Y para que se vayan imaginando de una vez toda esta periferia que tiene este chaflán, pues es el honeycomb por dentro, que fue achaflanado, llamémoslo así. Y aquí están, pues se puede ver que toda la pieza ha copiado la forma del honeycomb. Este es el molde se hizo directamente copiando la pieza original, lo que se pidió fue una pieza nueva que tuviera las dimensiones intactas y es muy ventajoso pues para no tener que hacer mecanizado CNC y primero hacer un modelo para luego sacar el molde. Y este fue hecho con una resina que aguanta 120 grados centígrados, igual un gel coat especial de epóxica que aguanta esas temperaturas. Bien, no les puedo dar detalles exactos de las materias primas, más adelante están y me da un poquito de susto pues como de presentarlos porque esto fue un proyecto con Fuerza Aérea y digamos que hay cierto tema de protección, de confidencialidad, pero pues básicamente aquí está más o menos lo que se utilizó, el tipo de honeycomb. Los honeycomb de aluminio vienen por grado de protección de corrosión. Este 1/4 tiene que ver con el tamaño de la celda, viene en pulgadas. Y esta es la aleación que no les puedo decir exactamente qué es, pero es una aleación de aluminio de la serie 50. Y de la ingeniería inversa determinamos que los tejidos de Kevlar son unos satín 4H. Es un Kevlar común y silvestre, obviamente es grado aeronáutico y es uno de los tipos de tejidos más conocidos en la industria aeronáutica. Y lo que determinamos es que aproximadamente, no les puedo dar toda la secuencia de apilados, pero básicamente son 3 tejidos en las pieles de Kevlar, el núcleo, el adhesivo y 3 tejidos de pieles en la otra cara. O sea que básicamente son 3 tejidos apilados en cada una de las caras de Kevlar y es una resina epóxica que tampoco les puedo decir cuál es, con un endurecedor de DMA, que es un endurecedor típico de estas resinas.
Y eso se hizo a través de ingeniería inversa, que insisto, si nos da tiempo más adelante les presento algo de eso. Y el adhesivo es una resina epóxica, que tampoco les puedo decir cuál es, y está dentro del catálogo de Heysel, para que tengan una pista de cuál es. Y los rellenos son una resina epóxica con microesferas huecas de vidrio. Esos rellenos ya los vamos a ver dónde se colocan. Todos deben tener certificación aeronáutica para poder ser admitidos. Y como dato interesante, lo que pudimos ver es que las materias primas que se comercializan en sitios pues, reputados, como por ejemplo Fiberblast o Easy Composites, que son grado civil, en general tienen exactamente las mismas propiedades que las grado aeronáutico. La diferencia está en que obviamente cada lote ellos lo verifican si es grado aeronáutico y te garantizan el número de hilos por cada tocho, las desviaciones estándar de las propiedades, pero básicamente el mismo tejido que simplemente tiene un sello que te garantiza que le hicieron pruebas. Bien, aquí pueden ver entonces cómo empieza el proceso de manufactura de la cubierta. Aquí pueden ver el honeycomb de aluminio. Esto es una plantilla que nosotros básicamente elaboramos pues, en un cartón industrial de plástico que nos indica dónde debemos vaciar el relleno para el honeycomb. Entonces aquí pueden ver la plantilla, todo el honeycomb cortado y el proceso como vamos vaciando ese, esa mezcla de epóxica con microesferas huecas de vidrio. Acá pueden ver en la periferia cómo ya estamos cortando el chaflán para darle forma a todo el honeycomb. Como pueden ver, el honeycomb queda muy contaminado con residuos pues, del polvo del corte, pero aquí ya pueden empezar a vislumbrar una forma genérica del núcleo completo, como va quedando terminado. Este agujero que ven aquí, que hace parte pues, de la cubierta, si lo ven es este de acá, y este es todo el chaflán o la periferia de la misma cubierta o compuerta. Y esto se puede hacer de dos formas. La forma que logramos hacerla en Colombia fue esta, con este disco de carburo de silicio. Y hicimos un jig, simplemente una plataforma para hacer el corte con unos rieles. O se puede hacer a través de mecanizado CNC. Obviamente el mecanizado CNC es muy costoso, 70.000 a 140.000 pesos la hora, mientras que esto, pues, estos cortes se hacen en minutos, ¿cierto? Con unos costos mucho menores. También se puede hacer el corte por electroerosión, eso sí, solamente pues por la parte metálica, ya si tiene relleno no hay forma de hacerlo. El problema de la electroerosión es que hay que hacer los electrodos y el tercero usualmente si es un taller que no es muy conocido, pues contamina demasiado con aceite y luego limpiarlo va a ser muy difícil. Pero de hecho nos tocó implementar en otras cubiertas más grandes por las geometrías complejas electroerosión. Entonces, como él queda con polvo y demás, pues luego lo que viene es un proceso de limpieza muy meticuloso. Aquí puse que esto se hizo con acetona. En el laboratorio, la primera vez que lo hicimos para probar que no se degradara, pues se hizo con acetona y efectivamente lo degrada. No les puedo decir exactamente con qué lo limpiamos, pero sí les puedo decir que desengrasante, un jabón comercial que se consigue en Home Center, prácticamente lo deja ya listo. Y luego hay que utilizar un solvente que no daña el honeycomb, porque el honeycomb son o es aluminio, que son unas tiras que se pegan contra otras tiras con un epóxico y esta acetona las degrada desafortunadamente. Pero hay otros solventes que limpian muy bien y que pues dejan bastante limpio la superficie. Como comprenderán, tiene que estar muy limpia para que el adhesivo funcione muy bien. Aquí pueden ver ya el honeycomb, ¿cierto? Siendo colocado sobre la lámina del adhesivo. Y acá nosotros no pudimos importar prepregs grado militar porque pues, es muy complejo hacerlo para cantidades pequeñas. Entonces lo que hicimos fue importamos Kevlar grado militar, resinas epóxicas grado militar y preimpregnamos nosotros manualmente. Ya les muestro cómo se hace ese proceso de impregnación, que si se hace muy bien, logra niveles de porosidad adecuados. Aquí pueden ver las secuencias, aquí ya está un poquito de la ingeniería inversa que determinamos, hay muchos refuerzos que hay que poner en las bisagras, esos refuerzos no necesariamente son de Kevlar, pueden ser de vidrio o carbono. Aquí está el proceso de cómo se preimpregna, se hacen unas plantillas, se desenvuelve el rollo y aquí pueden ver ya los tejidos precortados en medio de dos bolsas de nylon. Y acto seguido lo que se hace es que de acuerdo a los planos de manufactura,
En algunos puntos donde sea difícil, digamos, copiar la forma, se hace lo que llamamos coloquialmente un sangrado o cortes y unos refuerzos para que quede completamente cubierta la zona que fue cortada. Entre estas bolsas, luego lo que se hace es que se esparce la resina que ya está junta con el endurecedor que se haya determinado que se debe utilizar. Eso lo vamos a ver enseguida. Y digamos que aquí está todo el proceso que hay que tener el checklist para la manufactura, ¿cierto? Tenemos que tener un lugar limpio, debemos tener en cuenta que el molde esté muy bien pues, preparado, limpio, encerado, etcétera. Tenemos que garantizar que tenemos los niveles de vacío adecuados, es decir, siempre hay que tener un plan B en caso de que se vaya la luz y la bomba de vacío se vaya. Entonces hay que tener, no sé, una bomba que pueda funcionar con energía eléctrica y tenerla lista. Tener los hornos pues con buenos sensores de temperatura en varios puntos, tener las listas de control de estos planos pues de apilados y pues tener claro que toda la parte del honeycomb esté totalmente lista y preparada para recibir. Entonces, dentro de esa lista de chequeo está la preparación de los consumibles, del peel play, del breeder, etcétera, todo lo que vimos antes. Aquí están estas piezas y, por ejemplo, en el caso de este agujero que quedaba acá, este agujero de aquí, el vacío, la bolsa no alcanza a estirar y a llegar allá, entonces se utiliza en algunas partes un matacho, pues así lo llamamos nosotros acá cuando elaboramos el proceso. Eso tiene un término técnico en inglés que no recuerdo el nombre. Y aquí está todo el checklist listo, ¿cierto? Como trabajamos con resinas epóxicas y unos agentes bastante cancerígenos y tóxicos, mandatorio protección con solventes y vapores orgánicos y pues bien protegido las manos y de hecho hay que utilizar totalmente cubiertas las manos, no te las puedes dejar tocar porque es muy irritante estas materias primas. Aquí pueden ver el proceso de preimpregnación de los tejidos donde ya lo que hacemos es mezclar las resinas con la cantidad exacta de endurecedor y las empezamos a esparcir. Obviamente hay un tiempo máximo para la preparación del conjunto completo. Esta resina nos da más o menos 1 hora y media de trabajo antes de que llegue al gel point. Así que tenemos 1 hora y 15 aproximadamente para armar todo el paquete y meterlo al horno y si no se pierde la pieza. Y esa es la ventaja enorme de los prepregs que te dan semanas y hasta meses algunos hoy en día para elaborar la pieza. Aquí pueden ver ya todo el proceso de apilado y pueden ver cómo se va posicionando las distintas pieles en el molde. Aquí ya están los consumibles listos. Se verifican los niveles de vacío, ya la bolsa está totalmente sellada y armada y va para el horno. Una vez que está en el horno con su ciclo de curado, viene la parte final que ya es pues hacer el control de calidad y hacer los cortes respectivos. En este caso se utilizó el mismo jig de corte que para el núcleo, para cortar la pieza al tamaño final, que realmente no es el tamaño final. Se la deja un poquito más grande y en aeronáutica, en cubiertas, el instalador es quien finalmente corta la pieza al tamaño final, porque ya ustedes se imaginan, los helicópteros nuevos tienen unas dimensiones y los helicópteros ya usados, el chasis cambia un poquito. Y si usted precorta por 1 milímetro, pueda que la pieza no case bien, entonces más bien eso se corta ya en sitio. Y cuando se corta en sitio, hay un paso final que hay que hacer y es, como esto es Kevlar, que no se adhiere muy bien, al borde siempre hay que pasarle un pequeño pincel con epóxica para cubrir cualquier grietecita que uno haya dejado para prevenir delaminación. El control de calidad, pues básicamente en los lotes hay que hacer fracción de resina o fracción de fibra. Les decía, es súper importante porque hay que garantizar que el nivel de porosidad es menor a cierto valor. En nuestro caso logramos garantizar menos del 2%. Hay que hacer ensayos mecánicos, básicamente flexión y grado de adhesión del núcleo a las pieles. Se hacen pruebas de tap coin, que es básicamente usted va con una monedita golpeando para que no haya zonas delaminadas. Esa es la prueba más simple, pero también se puede hacer ultrasonido, que es la prueba más sofisticada, y se hacen pruebas ambientales, es decir, de resistencia a la humedad en el tiempo.
La pieza, pues para ser terminada, requiere una pintura especial. Básicamente es una pintura antiestática, porque pues hay mucha fricción con el aire, entonces es peligroso que haya, digamos, chispas. Y también requiere una parte de pintura antideslizamiento para que el operario que va a hacer mantenimiento pues no se resbale en la cubierta. Aquí pueden ver la pieza completamente terminada. Aquí ya está instalada pues las bisagras. Estas bisagras no se manufacturaron, en este caso se compran. Y también tiene un empaque pues en la periferia pegado para que pues no entren fluidos al habitáculo. Aquí una parte de los ensayos que se hicieron sobre las piezas ya manufacturadas. Esta es la sección transversal de un sándwich. Aquí está pues la pieza fallada, la curva de flexión a 3 puntos. También se hizo algo de simulación que no es el caso, que es esta curva que está acá abajo. Pero esta es la curva pues experimental que pues de hecho fue bastante buena comparada con la pieza original. La prueba de adhesión que les decía es fundamental garantizar unos niveles mínimos de adhesión y básicamente eso se hace cogiendo la cubierta, se corta un pedacito, se le pega con un adhesivo a estos fixtures que básicamente es un perfil de acero y se hace tracción. Hay unos niveles mínimos pues de pasa no pasa y ustedes estarán preguntando si esto se hace con todas las cubiertas. Pues no, porque perdería la cubierta. Se hace cada cierto número de lotes. Nosotros pues lo tuvimos que hacer porque no fueron muchas las cubiertas pues que se fabricaron, al menos pues en el proceso de manufactura inicial y de certificación que se hizo. Y acá se puede ver cómo se hace el proceso de medición de porosidad. Básicamente se extraen pedacitos pues de laminado. Luego se hace un proceso de digestión que es en ácido nítrico al 70% a 70 grados centígrados en un mezclador magnético. Eso diluye toda la resina, se evapora y luego estos tejidos se pesan y con base en los pesos antes y después se puede determinar el porcentaje de porosidad. Y pues básicamente eso era lo que tenía para presentarles sobre el tema de manufactura. Ahora vamos pues con la sección de preguntas y si nos queda tiempo más adelante les puedo presentar algunas cositas adicionales sobre la ingeniería inversa. Juan, muchas gracias, buenísimo. Si quieres, entonces te voy a leer acá una pregunta que tenemos en el chat y ¿Sí? de una vez decirle a nuestros invitados que pueden levantar la mano o seguirnos escribiendo en el chat sus preguntas para que nos ayudes a solucionar. Acá tenemos una pregunta que dice que cómo se evalúa el porcentaje de porosidad en el preimpregnado. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar un poco más de detalle en esto. ¿Sí? Vamos de hecho para el último slide. Por ahí hay un micrófono abierto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se determina el porcentaje de porosidad? Hay una norma de la ACTM que te dice exactamente cómo hacerlo. Si quieres, enseguida la buscamos. Pero básicamente la idea es la siguiente. Los laminados, una vez manufacturados, se recortan en un tamaño que esté de al menos 1 gramo de peso. La norma pide eso, ¿cierto? Que haya 1 gramo al menos. Eso se hace para disminuir el error en la evaluación. Se pesan con una balanza que tenga precisión de al menos 0.1 miligramos, perdón, ¿vale? Es decir, una balanza que tenga al menos 5 cifras significativas. Obviamente, para pesar esto tienes que haber quitado toda la humedad y eso se hace calentando esta pieza durante un día a 80 grados centígrados. La metes a un desecador donde hay sílica gel, que eso garantiza que la humedad va a estar prácticamente al 0%. Esto se mete, en el caso de que fuera fibra de vidrio, a un horno y se quema toda la resina. Y después de que esté quemada la resina, que quedarían solo los tejidos, se pesan estos tejidos. Como es Kevlar, pues si la metemos a un horno, se quema el Kevlar y se quema la resina y no queda nada sino algo de cenizas, pues de algunos aditivos que pueda tener la resina. Entonces lo que se hace es que para quitar la resina de aquí, se utiliza algún tipo de ácido. El ácido más típico es nítrico, pero a veces se utilizan combinaciones de nítrico con sulfúrico y clorhídrico. Eso es una cosa pues miedosa, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado y se hace en una cabina de extracción. Esto se debe poner en un agitador magnético para obligar a que haya recirculación y se le va adicionando cada tanto
más ácido porque el ácido va perdiendo efectividad y además se va evaporando. Esto te hace entonces que toda la matriz se diluya y salga del material, y estos tejidos que quedan se pasan a un tamiz y a un horno. Y en ese tamiz que va pegado a una bomba de vacío se extrae el resto de solventes que pueda tener y te queda garantizado que solo quedan los tejidos. La diferencia entre el peso de este tejido con la resina y el peso de esto y una ecuacioncita que está en la norma, más las densidades del Kevlar y de la resina que deben ser medidas previamente, te da la fracción volumétrica de fibra, que debe estar por encima del 50%, y la porosidad, que debe estar por debajo del 2%. Realmente es un proceso tedioso y tienes que hacerlo para al menos 5 muestras. Eso es una cosa que a nosotros en laboratorio nos puede tomar 2 a 3 días. Es muy cansón hacerla, pero toca hacerla, ¿cierto? No hay de otra. Si quedaste con alguna inquietud, adelante. Epa, ¿dónde está? Por acá. Gracias, Juan. Nos preguntan por acá. ¿Han realizado validación usando métodos numéricos? ¿Y qué diferencia? Sí, Ah, bueno, pero pero hay una este nos ha pregunta dicho. antes, porque hay una Sí, pregunta de espera. Marcos González. Ah, bueno, Marco, sí. Si dice, las resinas y pinturas no se les adiciona retardante a la flama según la norma FA o así. Bien, realmente depende del tipo de aplicación, pueda llegar a requerir o no retardantes al fuego. En este caso, nosotros no hicimos ninguna evaluación de retardancia al fuego por una razón muy simple. Es que nosotros realmente no diseñamos la pieza. Nosotros lo que hicimos fue la ingeniería inversa de la pieza y la copiamos exactamente como el OEM o el fabricante original la hace. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos garantizando lo que ellos garanticen. Es decir, si ellos garantizan que la pieza se va a quemar, no nos interesa, ¿cierto? Como reproductores de la pieza. Ya como diseñadores, sí habría que hacer esa prueba adicional, no de que se retarde el fuego, sino de que cumpla con la norma que nos esté pidiendo el fabricante. Si es una UL, si es una norma específicamente de retardancia al fuego por niveles de oxígeno, ¿cierto? Las UL pues son muy fáciles de hacer, las hacemos pues en laboratorio sin problema, pero las basadas en niveles de oxígeno, que yo sepa en Colombia no las hay. Eh, lo que sí es claro es que las pinturas deben cumplir al menos con el ser antiestáticas, pero no sé si en este caso en particular retardan o no el fuego. La verdad nosotros no lo evaluamos, Marcos. Marco. Eh, bien, que si comparten esta presentación, eh, hasta donde está, hasta este punto sí. Lo que sigue, si nos da tiempo de ingeniería inversa, no lo puedo compartir. O sea que la grabación en algún punto la vamos a parar, ¿cierto? Sí, tú Em, me dices, Juan, sí, yo te hasta aviso. dónde y qué se puede compartir. Exacto, listo. Han realizado validación usando métodos numéricos FEA y qué diferencias existieron entre los análisis numéricos versus los ensayos físicos. ¿En qué ensayos existió una mayor incertidumbre? Sí. Eh, Te voy a mostrar. Este fue uno de los últimos gráficos. Vamos a entrar en detalle aquí. Mira, lo que está en esta línea punteada aquí es una de las simulaciones que hicimos en elementos finitos, que acá dice FEA, ¿cierto? Aparentemente, hay una discrepancia grande respecto a la resistencia máxima y a la resistencia predicho por elementos finitos. Y no solamente aparentemente, miren que esta resiste a flexión bajo estas condiciones de la muestra con los tamaños que tenga, 2700 newtons aproximadamente. Mientras que la predicha por elementos finitos tiene del orden de más o menos 2000 newtons, es decir, es una diferencia considerable. Pero lo que nosotros hicimos fue una simulación detallada donde lo que hicimos fue colocar piel a piel cada tejido, colocar el adhesivo y simulamos también exactamente el honeycomb. Es decir, fue una simulación muy detallada que típicamente no se hace en elementos finitos. En elementos finitos lo que suele hacerse es, coge las propiedades globales de este señor y la homogenizas, es decir, es como si fuera una espuma. Y las pieles no haces el apilado, sino que dices, ok, las propiedades promedios son estas, ¿cierto?
Considerando todo ese nivel de detalle que hicimos, nosotros creemos que a la hora de reproducir al menos la pendiente de rigidez y un valor que está dentro del 30% del valor de la carga máxima, ya es bastante bueno. Porque lo que nosotros estábamos buscando eran dos cosas. Uno, predecir la rigidez, que la predijimos muy bien. Y dos, el mecanismo de falla. Y los mecanismos de falla tienen que ver con lo que está aquí en la foto, es decir, si primero colapsa el honeycomb, si primero se delamina las pieles o si primero se pierde la adhesión entre las pieles y el núcleo. Y eso logramos reproducirlo muy bien en cada uno de estos puntos. Es decir, la secuencia lógica de daño y la experimental que la validamos con ultrasonido fue muy bien predicha. Los valores iniciales no. Ahora, esto fue algo hecho en el año 2015. Hoy en día tenemos la capacidad de predecir esto mucho mejor. Es decir, ya logramos porcentajes de error del orden del 5% en las predicciones que hacemos. Esto inicialmente nosotros lo hicimos en ANSYS y luego por razones que vinieron derivadas de este trabajo nos pasamos a Abacus, con las cuales logramos mejores muy de lejos comparados con ANSYS porque tenemos mucho más control sobre la simulación. Si tienes interés, pues mi contacto está ahí. Digamos que es una de las áreas de trabajo fuertes de mi equipo de trabajo, todo el tema de simulación estructural en elementos finitos, incluyendo la parte de daño en materiales compuestos.